Praga, un mundo de historias cotidianas. Una selección de las mejores entrevistas emitidas en Radio Praga Internacional los últimos años. En el año 1987, el realizador cinematográfico argentino Beda do Campo Feijó aterrizó en una Praga fría, silenciosa, sin turistas y con apenas algunas horas de luz para filmar la historia de amor entre Kafka y Milena. Allí terminó utilizando parte del vestuario y la utilería que Miloš Forman había dejado tras rodar Amadeus, incluida la célebre máscara de Salieri. Una experiencia tan extraña, kafkiana como inolvidable, en una época en la que Franz Kafka aún no era profeta en su tierra. No se pierdan este nuevo episodio de Praga, un mundo de historias cotidianas. El centenario de la muerte de Franz Kafka volvió a poner una vez más en el centro de la escena algo que por algún motivo no deja de sorprender: la íntima relación que desde hace tantos años une al autor praguense con el universo latinoamericano, un vínculo que trasciende incluso el plano literario, tal como demuestra la increíble historia de Los Amores de Kafka, una película argentina con coproducción checa que el director Beda do Campo Feijó vino a filmar a Praga en el año 1987, cuando aún estaba el comunismo en el poder. Casi 40 años después de aquel rodaje, la propuesta de la película, tal como recuerda hoy su director, sigue causando asombro. Un realizador porteño viaja a Praga con un guión bajo el brazo que, con el título de Los Amores de Kafka, aborda la fugaz pero intensa pasión entre el escritor y Milena Jesenská. Y entonces, al llegar a Praga, se encontraba con que el productor que iba a ver estaba rodando Amadeus. Yo reconstruí algunas pequeñas escenas de Amadeus, del rodaje, y entonces no lo atendía. Le pasaba como le pasa al protagonista del castillo, que nunca llega al castillo a entrar. Y entonces no fue tan difícil armarlo. Los chicos se pusieron muy a tiro con un servicio de producción, sabiendo que era Argentina la que hacía la película, y bueno, y pusieron todo lo que se necesitaba para el rodaje. Esa interesante cita a una de las obras maestras de Miloš Forman, que se había filmado poco antes en Praga, incluye de hecho la característica risa con la que el actor Tom Holtz logró caracterizar a Mozart. Por otro lado, en la película argentina aparece también la misteriosa máscara con la que Salieri, según el argumento de Amadeus, terminaba de urdir su plan siniestro para destruir a quien veía como su gran rival y pasar a la historia como el autor del Requiem que Mozart estaba terminando de componer. Ellos habían guardado la careta que usa Salieri, el disfraz que usa Salieri, que tiene dos caras distintas, una de cada lado, y tenían ropajes y cosas porque Praga había sido el set para simular Viena, porque Amadeus sucede casi todo en Viena. Así que en realidad fue una idea que funcionó, porque seguían estando, ellos en los estudios Barandov tenían un gran acopio de material y obviamente habían guardado material de Amadeus. Como si todo eso fuera poco, aclara Beda do Campo Feijó que en realidad había estado antes en Praga filmando junto a su colega Juan Bautista Estañaro la película Debajo del Mundo, que se estrenó ese mismo año y cuenta la historia real de una familia que escapó de la invasión nazi en Polonia, con el añadido de que 3 de los sobrevivientes terminaron llegando a Buenos Aires en 1952. Cuenta Feijó que esa otra película significó un verdadero suceso porque un gran estudio cinematográfico compró los derechos y la estrenó en Los Ángeles y en Nueva York junto a uno de los sobrevivientes. Lo cierto es que como la mitad de esa película se había rodado en Praga, durante ese trabajo se le ocurrió la idea de hacer algo sobre Franz Kafka.
Los Amores de Kafka es por lo tanto la segunda película de Beda do Campo Feijó, realizador y guionista nacido en España, que vivió y trabajó muchos años en Argentina y en la actualidad cuenta en su haber con más de 70 guiones de largometrajes. Él mismo reconoce que a pesar de que por ese entonces no tenía tanta experiencia, logró conformar un notable elenco que incluye a grandes actores argentinos como Salo Pasic, Susu Pecoraro, Villanueva Cose y hasta Cecilia Roth, quien si bien ya era conocida, 10 años después se haría famosa en el mundo entero gracias a su papel protagónico en Todo sobre mi madre de Pedro Almodóvar. Sin embargo, desde el punto de vista del propio director de la película, la gran apuesta fue en realidad el actor que terminó eligiendo para encarnar al genial y siempre esquivo escritor. Porque no se parecía a Kafka. Entonces hubo que ponerle lentillas para hacer ojos negros, teñirle el pelo, hacerlo adelgazar, para ponerlo más en línea de lo que era Franz, en fin. Y después Susu, bueno, yo había hecho el guión de Camila, así que fue una elección sencilla. Y Cecilia Roth es una grandísima actriz, tampoco fue difícil elegirla. Así que, y bueno, estuvieron todos bien, pero Marrale hace una cosa muy, muy, muy buena, porque era súper difícil interpretar a nada menos que a Franz Kafka. Cuando recibió esa propuesta, el actor argentino Jorge Marrale tenía 38 años, una mujer y 2 hijos, y pese a que irse un tiempo al otro lado del mundo significaba todo un desafío, jamás dudó en hacerlo. No solo porque le encantó lo imaginativo del guión, sino también porque la primavera democrática en Argentina generaba, según cuenta, la sensación de que todo era posible. Marrale recuerda que el equipo viajó en avión desde Buenos Aires a París y en 2 autos se fueron hasta Pilsen cruzando la selva negra de Alemania. Se alojaron en el Hotel Intercontinental de Praga y enseguida recorrieron algunos de los fantásticos interiores en los que luego filmarían: la sinagoga más vieja de Europa, el antiguo cementerio judío, el Museo Nacional y hasta la tumba de Franz Kafka, que lo emocionó porque en efecto una de las primeras cosas que sorprendió al equipo fue darse cuenta de que Kafka no era muy valorado en Praga, con lo cual homenajear al autor praguense en esa tierra natal en la que no era profeta ni mucho menos, terminó generando en el elenco un fuerte sentido de la responsabilidad. Marrale asegura que ya en el momento mismo en el que filmaban se daban cuenta de que estaban haciendo algo fascinante que recordarían de por vida. La ciudad es muy mágica, entonces hay algo que se te pega, sobre todo la ciudad vieja, que era muy conmocionante. Todos los espacios y esa luz particular que tiene Praga, ¿no? Esa luz y el poco espacio que había de luz. Teníamos que levantarnos muy temprano para filmar y 3:30, 4 ya empezaba, ¿no? Más o menos, pensá que era octubre, noviembre, empezaba a bajar. Y lo que era después, qué sé yo, ir por primera vez yo no había ido a un país comunista, no sabía bien cómo era la cosa, y veía que, claro, íbamos a los lugares, estaban todos con sus guardapolvos negros, o no eran smoking, ¿no? Pero todos atendían para el Estado, ¿no? Entonces eso sí que, por ejemplo, me llamaba la atención. Cuenta Marrale que en uno de sus días libres intentaron cruzar a Austria y los controles de seguridad revolvían de arriba abajo los autos para ver lo que se llevaban. Lo mismo le sucedió al regresar en el avión, pero el recuerdo que tiene es inmejorable porque asegura que se armó un gran equipo de gente valiosa y muy divertida que compartían muchos momentos en esa ciudad tan silenciosa, casi sin turistas y ni una sola publicidad en la calle.
En cuanto a la construcción del personaje, recuerda Jorge Marrale que hasta ese entonces solo había leído La Metamorfosis, pero para ponerse en la piel de Kafka devoró las cartas a Milena, la carta al padre, algunos cuentos, El proceso y El castillo. Finalmente llegó a sentir que había logrado captar la esencia de ese autor, cuya excelente relación con su hermana Otla, interpretada en la película por Cecilia Roth, compensaba de alguna forma sus conflictos con el padre. Me tenía que despojar de que yo era un latino haciendo de este hombre, ¿no? Con un idioma, si bien él hablaba particularmente más en alemán que pero hubo como el acomodamiento, digamos, ¿no? En ese ambiente donde todo era o alemán o ruso o checo, uno hablando en castellano con la traductora en castellano, y el mundo que rodeaba todo eso, ¿no? El mundo comunista, en el sentido de que la que traducía y demás, y hablaba de cómo se iba a ir, por ejemplo, de vacaciones a Cuba. Asegura Marrale que no deja de llamarle la atención cómo fue creciendo la popularidad de Kafka en todo el mundo, a tal punto que siempre se ha mantenido en muchas de las conversaciones que aún hoy mantiene con su amigo Beda do Campo Feijó. Y aunque la multiplicidad de sentidos de las obras de Kafka suele despertar casi tantas interpretaciones como lectores existan, Jorge Marrale ofrece una explicación propia sobre su impresionante vigencia. Lo que desarrolla él de lo que sería la burocracia, pero no la burocracia de una oficina, la burocracia de la vida, para mí descubre. El control del control del control. El direccionamiento de nuestras vidas en función del poder, ¿no? El castillo, lo que se puede, lo que se debe, a dónde no se llega, aunque hagas el intento. Eso es existencial puro. ¿Me entendés? Para mí fue una revelación. Tanto Jorge Marrale como Beda do Campo Feijó coinciden en que las condiciones climáticas del rodaje eran bastante duras a causa del frío y la falta de luz, pero ambos también recuerdan que lo mejor sucedía los fines de semana, cuando todo el elenco iba a comer truchas asadas a un restaurante que siempre estaba lleno. Los Amores de Kafka se rodó durante casi 2 meses y desde Argentina viajaron un asistente de dirección, un productor ejecutivo y por supuesto los actores, aunque la producción era checa. Do Campo Feijó considera esa película un verdadero hito y un hecho conmocionante por todo lo que significó. Quizás por eso mismo, en el año 1991 regresaría una vez más a Praga a filmar su tercera película al hilo ambientada en la ciudad de las 100 Torres, El marido perfecto, una película filmada en inglés que contaba con un elenco de lujo. Nada menos que Tim Roth, que es el actor de Pulp Fiction, Peter Fers, un actor inglés extraordinario. En fin, en ese elenco inglés yo llevé a Jorge Marrale para un pequeño papel, secretario de Tim Roth, y también a Aitana Sánchez Gijón y a Ana Belén, que entraron como parte de una coproducción española. Así que ahí también fue un rodaje muy intenso y era una adaptación muy libre que yo hice de una novela de Dostoyevsky que se llama El eterno marido. La película se llama El marido perfecto y está todavía dando vueltas en inglés por ser una película con un elenco de alto vuelo. Agrega Beda do Campo Feijó que el trabajo durante ese rodaje también fue extraordinario porque contó con el prestigioso productor checo Jan Balzer, que había trabajado en películas como Amadeus y Valmont, por lo que tenía, tal como él mismo dice, un currículum deslumbrante y un talento descomunal.
Y así llegamos, amigos, al final de este episodio. La verdad que muy curioso, por cierto. Esperamos que lo hayan disfrutado, que se hayan sorprendido con esta información. Tal vez alguno ya conocía esta película, así que los invitamos a dejar sus comentarios para ver si la vieron, si no, si les gustaría y si les interesaría poder saber un poco más sobre este curioso tema. Queremos agradecer en el sonido a Dagmar Hritkova, que nos ha acompañado hoy de Kimots Dayo, y los invitamos a visitar nuestra página espanol.radio.cz, donde podrán encontrar todo nuestro trabajo diario. Muchas gracias por estar del otro lado y nos reencontramos la próxima semana.